Espíritu Santo, y el de hoy corresponde acerca de qué recibimos cuando estamos con el Espíritu Santo, acerca de los dones y los frutos. Vamos a hacer una pequeña, así, medio resumen bien cortito acerca de quién envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a qué nos guía o qué nos habla, ¿ya? Para después poder entrar, ¿no es cierto?, a los dones y a los frutos, que vamos a verlos por separado y después vamos a ver su relación. ¿Quién envía al Espíritu Santo? A ver si alguien me puede ayudar aquí. Vamos repasando lo que se ha hablado en cultos anteriores. ¿Quién envía al Espíritu Santo? ¿Alguien que quiera responder? Dios se lo envía. Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Puedes leerlo, Diego? Sí, lo ¿Diego? busco al tiro. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Juan 15, Y, ¿cierto? sí, capítulo 15, versículo 26. Y Carlitos Salazar, ¿estás por ahí? ¿Sí? Ya. Juan capítulo 14, los ¿Ya? versículos del 15 al 17. Tres Vale. versículos. Primero comenzamos con Diego. Si lo tienes, lo puedes dar lectura, por favor. Y cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Exacto. Dará testimonio acerca De mí. de Cristo, obviamente, ¿no es cierto? Ahí está hablando Jesús. Y ¿quién lo envía? Lo envía el Padre, Dios Padre. Juan capítulo 14, Daniel, Carlitos. Versículo 15 al 17 y 17. Capítulo 14, versículos del 15 al 17. Ya. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros cuando queremos, necesitamos el Espíritu Santo, debemos pedirle, ¿no es cierto?, a Dios, ¿verdad?, que nos envíe el Espíritu Santo. Ahora, el nombre del Espíritu Santo se le conoce como Consolador, que también en la palabra griega es Paráclito, ¿ya? Y tiene un significado aproximado a, ¿no es cierto?, alguien llamar a estar al lado, es decir, alguien que va a estar a tu lado, donde tú vayas, donde va a estar siempre al lado tuyo. ¿Ya? Y también se usa la palabra como exhortador, nos exhorta, nos habla, está siempre constantemente, ¿no es cierto?, recordándonos las promesas de Cristo, la palabra de Dios. Obviamente que necesitamos, ¿verdad?, antes estar estudiando la palabra de Dios. No podría ser, por ejemplo, que yo nunca haya estado leyendo la Biblia y, en cierto, el Espíritu Santo me va a hablar. Puede ser que me hable, pero para recordarme las promesas de Dios tengo que primero estudiarlo. Y, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo me va a recordar en esos momentos, en los momentos más críticos. ¿Le ha pasado a ustedes que de repente, no sé, están pasando un momento de dificultad o están en una situación donde necesitan la palabra de Dios y justo se acuerdan ese versículo que les gustó y que se lo aprendieron y que de repente vino a la mente? Bueno, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le va recordando, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y el Espíritu Santo es el único que está ahora con nosotros acá, en la tierra, ¿no es cierto?, que está para los hijos de Dios que lo están llamando. No para todos, obviamente, porque el mundo no lo conoce, ¿ya? Necesita, ¿no es cierto?, conocer primero, aceptar a Cristo, conocer a Cristo y, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo va a estar ahí va a ser descendido para los hijos de Dios que lo pidan. Pedir al Espíritu Santo, ¿ya? También se le conoce como Espíritu de Dios y varios otros nombres, ¿no es cierto?, que está en la Sagrada Escritura. Así como habían visto en ciertos cultos anteriores, que el Espíritu Santo está en toda la Biblia y a través de la historia y aún sigue con nosotros, ¿ya? Entonces nosotros, para poder recibirlo, debemos pedirle al Espíritu Santo. Cuando estamos con el Espíritu Santo o lo recibimos, nos lleva también, además de las promesas del Señor, ¿verdad? Las promesas de su palabra nos lleva a mirar
la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, ¿verdad?, dio su vida por nosotros, nuestro Salvador, ¿cierto? Es nuestro mediador también, nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él dio el sacrificio para, ¿no es cierto?, nosotros podamos acceder a la vida eterna y ser limpios del pecado. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos hace llevar a mirar la cruz. Por eso que es consolador, está en los momentos donde más estamos angustiados, ahí aparece. Y lo escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos habla. Y a la vez, cuando nosotros pedimos, y eso era bueno que cuando la Alexandra comenzó el momento de oración, pedí el bautismo del Espíritu Santo, debemos pedirlo siempre, a diario, ¿ya? No pedirlo una sola vez, pedirlo a diario. Y el Espíritu Santo ahí va a comenzar a hacer una transformación en nosotros. Ya no vamos a ser los mismos de antes. Y en esa transformación, obviamente, nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios, primero de corazón, y dejar que Él haga, ¿no es cierto?, ese cambio en nosotros. Dejar que entre el Señor en nuestro corazón y haga esa transformación. Y dentro de esas transformaciones, bueno, dentro de las funciones también que tiene el Espíritu Santo, además, ¿no es cierto?, nos guía hacia Jesús, que es el camino de verdad, por eso dice el Espíritu de verdad, y la vida eterna, nos lleva a la vida eterna. Nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Le ha pasado cuando todos los días tomamos determinaciones, decisiones, desde la mañana hasta que nos vamos a dormir. Siempre tomamos decisiones. ¿Sí? Pequeño, grande, pero todos siempre tomamos decisiones. Y en esas decisiones, cuando uno le pide la dirección del Señor, el Espíritu Santo también nos va ayudando en ese discernimiento. También nos ayuda a interceder, como está en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Hermana Isabel. ¿Está ahí? Si puede dar lectura en Romanos capítulo 8. Y active su micrófono. Ya. Romanos 8. Sí, versículos 26 y 27. Ya. Asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Amén. Entonces nos ayuda y intercede. Obviamente que el que está intercediendo en el cielo es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Pero nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a buscar, ¿cierto?, la intercesión. También inspira a los profetas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios es tan perfecta y no está hablado por voz humana. ¿Por qué? Porque las cosas que se hablaron fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo inspira a los profetas, inspira, ¿no es cierto?, a entregar ese evangelio, entregar el mensaje, así como se entregó en estos años. Y se sigue entregando siempre. También transmite el amor de Dios al ser humano, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que no nos pillemos con la hora. Cualquier cosa me avisan, chiquillas, por favor. Y también, a la vez, otra función que nos hace es, nos imparte o nos reparte dones espirituales. Y aquí vamos a entrar, ¿no es cierto?, al tema de esta tarde, que es los dones y los frutos. ¿Ya? Nos imparte dones, pero dice y vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. Vamos a buscar, me gustaría que todos buscáramos en 1 Corintios capítulo 12. Este capítulo es bien conocido porque, ¿no es cierto?, habla acerca de los dones espirituales. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor,
sino por el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros hablamos del Señor, ¿no es cierto?, alabamos su nombre, es por medio, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Y no habla, ¿no es cierto?, una voz humana, como, ¿no es cierto?, en la vida pasada que el mundo nos llevaba para todas partes, como dicen, ¿no es cierto?, ídolos mudos. Pero dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero miren, el Espíritu es el mismo, ¿ya? Hay personas que pueden decir, claro, hay montones de dones y cada uno tiene sus distintos espíritus. No, el Espíritu es uno. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál es el tema del don? Y primero que todo, ¿qué es un don? ¿No es cierto? Es una habilidad o es algo que podamos, ¿no es cierto?, realizar una acción para poder, ¿no es cierto?, entregar algo, generar algo o entregar algo. Y entre eso, ¿no es cierto?, es hacer una acción, ¿no es cierto?, para presentar el Evangelio, los dones. El Espíritu Santo nos capacita, ¿no es cierto?, nos coloca dones. Ahora, los dones no necesariamente es que yo muchas veces he escuchado, hermano, decir, me gustaría haber tenido el don del canto, por ejemplo, o exhortar la palabra. Y se enmeran en eso, como que yo quiero tener ese don, solamente ese don, yo quiero eso, no quiero lo otro. ¿Se dan cuenta? De repente hay hermanos que de repente les sale eso, me encantaría tener el don del canto, pero no lo tengo, siento que no estoy capacitado, parece que no puedo. No es que no puedas, sí puedes, pero hay otros dones que los cuales te puede dar el Espíritu Santo. Y es solamente pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué dones te va a entregar para poder emplearlos en el Evangelio. Porque también ha pasado que hay dones que ha entregado el Espíritu Santo y lo dejamos ahí. O lo dejamos a un lado o no lo ejercemos. No lo trabajamos. ¿Me entienden? Mire, voy a leerle para que no vayamos tan así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dado, esto es en el versículo 8, a uno es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro por el fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Ya? Lo que estábamos hablando, por un mismo Espíritu. El Espíritu Santo es uno. Por lo tanto, puede haber diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el que da a cada uno, pero es uno. ¿Ya? Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, en el versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a repartir los dones. ¿Ya? Nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos va a ir mostrando los dones. Y pedirle a Dios que nos dé dones, nos dé dones. Y esos dones son para entregar el Evangelio. No hay un don que sea más superior que otro. ¿Ya? Puede que para las personas, ¿cierto? Puede ser que hay un don que sea, la gente pueda conocerlo un poco más, pero sí o sí, los dones son importantes todos. Todos. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Cuando una persona tiene el don del canto, ¿qué está haciendo? Está predicando la palabra de Dios por medio del canto. Está entregando el Evangelio. Cuando la persona está exhortando la palabra de Dios, está entregando el Evangelio. Si una persona tiene el don del servicio, está entregando el Evangelio por medio del servicio. Y así hay un montón, ¿no es cierto?, de dones que el Espíritu Santo va a ir dando para entregar con una mirada, ¿no es cierto?, de entregar el Evangelio. Sean los diferentes ámbitos que pueda realizarse. Por algo, ¿no es cierto?, es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es uno, Cristo, ¿verdad? El Espíritu es uno. Hay distintos miembros. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a mi cuerpo, no necesito mis brazos, o no necesito mi brazo derecho, por ejemplo. Y necesito cualquier otra parte, pero menos eso. No puedo decir eso porque ese brazo lo voy a necesitar y es importante para mí para una función en específico. Las piernas para una función en específica. La boca, la nariz, toda esta parte es específica, o sea, tiene una función en específica. ¿Ya? Por lo tanto,
cada parte es esencial. Imagínense, si no hubiera la exhortación de la palabra, no sería lo mismo, ¿verdad? Se necesita la exhortación de la palabra. El canto, muchas veces el canto es una de las formas más bonitas, más hermosas de poder entregar el Evangelio. Y llega mucho a las personas. El don del servicio. Yo si veo a una persona con necesidad, debo ayudarlo. Y así estoy entregando el Evangelio porque Cristo lo hizo. Por lo tanto, yo también, ¿no es cierto?, debo emplear ese don del servicio. Entonces, hay muchos dones y el Espíritu Santo lo va a ir dando. Ahora, eso no significa que tenemos, no sé, 3 dones, cada persona, 1, 2, dependiendo, y nos quedamos con esos dones. ¿Se acuerdan, no es cierto, la de la parábola de los obreros de la viña? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, de los obreros de la viña, ¿no es cierto?, se les daba una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que ellos invertían. No es que ese dinero se lo quedaban y se lo guardaban. ¿Se acuerdan que hay una persona que lo tomó y lo guardó? Y otras personas que le daban y trabajaban más y hacían el doble y iban invirtiendo. Bueno, los dones tienen que ser invertidos, tienen que ser trabajados. Debemos trabajarlo día a día. No podemos, ¿no es cierto?, tener los dones que nos entrega el Espíritu Santo y guardarlos. O decir, no me interesa. No puedo decir eso. Porque va a pasar a ser la misma persona que tomó ese don, lo guardó, ¿no es cierto?, escondido porque tenía miedo de su Señor. No. El Señor quiere, ¿no es cierto?, que nosotros invertamos. Y ¿se acuerdan que invertían y daban el doble y salía más y más? Bueno, también el Espíritu Santo va a ir, ¿no es cierto?, invirtiendo, nos va a ir dando dones a medida que vayamos trabajando. Y nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir trabajando y van a salir más dones todavía. Pero los dones son con una función específica y todo tiene una función, ¿no es cierto?, principal, que es la entrega del Evangelio. En distintas áreas, en distintas formas, pero es la entrega del Evangelio. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Algo? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí, por ejemplo, en cierto el versículo 15 dice, si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? No. Y también, obviamente, que siempre, ¿no es cierto?, la iglesia somos todos conformamos la iglesia. Y dentro de la conformación de la iglesia, todos somos importantes también. Por lo tanto, cada cosa que podamos realizar, por más que no se vea, por más que sea cosas como que no lo estén viendo los demás, pero es esencial y es importante. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por lo tanto, cada cosa que vayamos realizando es importante. Es importante. Para Dios es importante. Y es esencial. Porque si no hiciéramos esa parte que aunque parecía insignificante, cambia todo. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita de esa manera. Tiene todos los procesos, el Señor tiene todos sus procesos. Y hay que, ¿no es cierto?, seguir avanzando y seguir trabajando en esa cada cosa pequeña que podamos realizar. Entonces, el Señor nos da dones espirituales y esos dones tenemos que emplearlos para el Evangelio. Y lo vamos a ir aprendiendo cada vez más y van a salir más dones espirituales. Por lo tanto, el don es la acción, ¿no es cierto? La acción que el Espíritu Santo nos va capacitando y en esa acción debemos trabajarlo para la predicación del Evangelio. Que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, da testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, debemos entregar ese Evangelio, entregarlo. Si el Señor hizo un cambio en nuestras vidas, por lo tanto, eso, ¿no es cierto?, debemos realizarlo y debemos proclamar el mensaje, el Evangelio. Eso es por parte de los dones espirituales. Ahora están también los frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos? Los frutos es la consecuencia, ¿no es cierto?, de recibir diariamente al Espíritu Santo. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo entre en mi vida, haga un cambio en mi vida y lo permito que está haciendo un cambio en mi vida,
van a salir los frutos del Espíritu Santo. Ahora, los frutos del Espíritu Santo no son que, claro, son muchos, y lo enumeran, ¿no es cierto?, en Gálatas capítulo 5, y eso ya es conocido, ¿no es cierto? Ahí los frutos son varios, pero estos frutos, ¿verdad?, todos comprenden un solo fruto, y son muchos. No sé si me entienden. Los frutos del Espíritu Santo, para para que dé fruto, ¿no es cierto?, tienen que ser todos. No puede ser uno o dos, sino son todos. Dentro de eso, les invito a buscar en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Geraldine, ¿estás por ahí? Geraldine, ¿estás? ¿O no? Oscar. Alexandra, ya. Vale. Alexandra, Sí, busca. ¿Sí? Oscar, ya. Oscar y Alexandra, voy a necesitar los dos. Oscar, ¿puedes buscar Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39? Juan 7, Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. ya. Y Alexandra, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Cuando lo tengan, puede dar lectura, por favor. ¿En qué orden? Tú primero, Oscar. Ya. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Se dan cuenta que, ¿no es cierto?, dice, van a recibir ríos de agua viva. No dice una fuente de agua, ríos. Es decir, algo que va a crecer, crecer y crecer y no se va a detener, va a crecer aún más. Bueno, cuando nosotros, ¿no es cierto?, buscamos que el Espíritu Santo haga una transformación en nuestra vida, estos frutos van a ir creciendo, aumentando. ¿Me entienden? Y estos frutos, ¿no es cierto?, son las consecuencias de nuestra comunión con el Señor. Y después vamos a leer los frutos, pero ahora Juan capítulo 15. ¿Alexandra? ¿Qué versículo? Del versículo 1 al 5, por favor. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto, y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, ¿verdad? No podemos hacer nada. Y junto al Señor hay frutos. ¿Y cuáles creen ustedes que son estos frutos? Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo que va, ¿no es cierto?, va creciendo y creciendo. Pero cuando nos conectamos en algún momento de Dios, se empieza, ¿no es cierto?, no empieza a ver este fruto. Por eso es esencial que cada día busquemos al Señor desde la mañana, todos los días y en cada momento, pedirle, ¿no es cierto?, la dirección del Espíritu Santo es esencial, porque cada día nos vamos renovando, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo nos va ayudando en este caminar. Él es nuestro guía, ¿ya? Y bueno, obviamente que los frutos están en Gálatas capítulo 5. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, del 22 al 26, aquí están, ¿no es cierto?, los frutos del Espíritu, y si nos damos cuenta, están todos conectados. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En la vida pasada teníamos, ¿no es cierto?, pasiones carnales, todo tipo, ¿no es cierto?, cosas que vienen del mundo y que Satanás busca, ¿no es cierto?, atraer a las personas. Pero cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, muertos en la carne, ¿no es cierto?, y vivos en el Espíritu, empiezan, ¿no es cierto?, a crecer estos frutos. Y si nos damos cuenta, una persona que lleva gozo, ¿es acaso una persona que lleva amor? Obviamente, ¿verdad? No puedo llevar gozo, ¿verdad? Y odiando. No puede ser. Paz, paciencia, benignidad, todos esos frutos, todo va en una relación. Y es el amor verdadero, no el amor, ¿no es cierto?, fingido. El amor que solamente lo da el Señor, porque Dios es amor. Él es amor. Por lo tanto, estos frutos son la consecuencia de lo que nosotros vamos llevando con, ¿no es cierto?, vamos teniendo esa comunión con el Señor, y el Espíritu Santo va ayudándonos en este proceso del fruto del Espíritu, va ayudándonos a crecer. Y todos estos frutos tienen que aparecer en una persona que busca diariamente al Señor. Los hijos de Dios van a ir teniendo todos estos frutos, pero todos juntos, todos los frutos juntos, porque son todos de uno mismo, del amor. ¿Mm? Por lo tanto, esto, ¿no es cierto?, es lo que vamos teniendo naturalmente cuando buscamos que el Espíritu Santo tenga el control. Si no buscamos que el Espíritu Santo tenga el control en nuestras vidas, que nos vaya transformando, que nos vaya moldeando nuestro carácter, no vamos a poder tener este fruto, ¿verdad? Y frutos que no van a tener límites, no van a tener límites. Y las personas se van a dar cuenta, el mundo se va a dar cuenta que las personas, los hijos de Dios son diferentes por algo, tienen un carácter distinto, y más aún los hijos, ¿no es cierto?, del tiempo del fin, con mayor razón. Ellos tienen que, ¿no es cierto?, buscar al Espíritu Santo, y debemos buscarlo, debemos buscarlo. Entonces, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el fruto es lo que nos da como consecuencia, ¿verdad? Y lo otro son las acciones. ¿Se dan cuenta? Los dones son el accionar, ¿no es cierto?, en seguir produciendo, en trabajar en ese don, que es una acción. Y el fruto, ¿no es cierto?, es la consecuencia, lo que va saliendo, ¿no es cierto?, de lo que estoy teniendo la comunión con el Señor. No sé si me entienden. Estamos calladitos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Este fruto también no se produce por naturaleza humana, sino por un poder que viene de afuera, que obviamente que lo produce el Espíritu Santo. La palabra fruto está en singular, como le había dicho, y se necesita de todas las partes, de todas estas virtudes para conformar el fruto del Espíritu. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, lo que es el Espíritu Santo, es una persona. Sabemos el rol fundamental que tiene el Espíritu Santo, que ha tenido a través de la historia y que va a tener, ¿no es cierto?, en estos tiempos cruciales que estamos viviendo. Y, ¿no es cierto?, cada parte de la divinidad, que los tres son uno, pero son distintas personas, con distintas, ¿no es cierto?, funciones. Y, ¿no es cierto?, necesitamos hoy en día permitir que Jesús entre en nuestra vida todos los días y pedirle la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahí nos va a estar guiando, nos va a estar exhortando, enseñando, recordando las promesas de Dios. Por lo tanto, es esencial la comunión con el Señor. La comunión con Dios es esencial día a día. Y a la vez, como vamos aprendiendo, ahí va a estar el Consolador, ¿no es cierto?, para ayudarnos en esos momentos difíciles. Y nos va a ayudar hasta en el tiempo del fin. Eso, mis queridos hermanos, bueno, terminando, ¿cierto?, buscando en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Geraldine, te veo ahora recién. ¿Sí? ¿Puedes leer Apocalipsis 3:20, por favor?
Ya. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El Señor nos llama a una invitación de poder dejarlo entrar en su vida. El Señor no llega y entra. Satanás hace eso, llegar y entrar. No preguntar, no nada. El Señor siempre ahí está, ¿no es cierto?, tocando la puerta de nuestros corazones. Él quiere entrar con nosotros, cenar, ¿no es cierto?, estar en nuestra vida, hacer una transformación y poder, ¿no es cierto?, estar en comunión con Él. Y para ello debemos permitirlo nosotros, nada más que nosotros, y diariamente, porque si nos alejamos del Señor, ¿cómo vamos a tener, ¿no es cierto?, cómo el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida si no lo pedimos? Si no dejamos que Él haga ese cambio en nuestra vida, si le pedimos, ¿cierto?, que nos muestre los dones que Él nos va a dar, ¿no es cierto?, para poder trabajar, para poder emplearlo aún más, hacer el doble, y van a salir más dones. ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo permitimos? Si no permitimos que Dios esté en nuestra vida. Así que eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que podamos entender que los frutos son la consecuencia de nuestra comunión con el Señor, y están todos, salen todos a flote, y los dones, ¿no es cierto?, pedirles cada día los dones al Espíritu Santo para poder emplearlos para entregar el Evangelio, que los dones son para la predicación del Evangelio, de distintas áreas, y todos son importantes, todos. Por más que uno diga, claro, se hizo una acción o estoy trabajando, o se está trabajando en este don y nadie lo está viendo, no importa, Dios lo está viendo. Y fue importante, porque si no, no se podría haber hecho. Por lo tanto, los dones, todos son importantes y que podamos trabajar en distintas áreas. Pero el cuerpo es el mismo, la cabeza es el mismo, el espíritu es el mismo. Eso, mis queridos hermanos que están entrando, parece.